Bueno, bienvenidos. Les damos la bienvenida a este encuentro con la cultura y presentación del programa Cultura Viva 2022-2026 del programa de gobierno de Linet Saborío Chaverri y el Partido Unidad Social Cristiana. Mi nombre es José Luis Solís y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Doña Linet Saborío Chaverri y su fórmula de vicepresidentes, Gabriela de San Román Aguilar y Francisco Arturo Pacheco Arce, se han comprometido con la cultura para que ésta sea un eje prioritario en su programa de gobierno 2022-2026. En nuestra propuesta, dignificamos los valores, tradiciones, costumbres, saberes, conocimiento y experiencia artística y cultural de las comunidades de todo nuestro país, y muy en particular de las personas artistas y la gente de la cultura. Por eso aspiramos a que la participación y disfrute de la cultura sea un derecho humano para cada una de las personas habitantes de la patria, tanto para quienes la hacen y la gestionen, como para quienes la consumen y la disfrutan. Esta noche y en este encuentro dignificamos y honramos nuestro compromiso, así como nuestros firmes y buenos propósitos para la patria, a partir de los valores y principios de la Carta Social Cristiana a Costa Rica. A continuación, les voy a externar la agenda de este encuentro. En la primera parte, candidata a la vicepresidencia de la República. Posteriormente, tendremos la presentación del programa Cultura Viva 2022-2026 a cargo de la señora Inés Revuelta Sánchez, coordinadora del área de cultura del Partido Unidad Social Cristiana en esta campaña. A continuación, tenemos las palabras de la señora Gabriela de San Román Aguilar, abogada y consultora en temas de ambiente, sostenibilidad y planificación urbana, candidata a la segunda vicepresidencia de la República, a cargo del sector social. Ella además es una gran conocedora y aliada de las artes y la cultura. Con su presencia esta noche, reafirma su compromiso con el sector cultura. Bienvenida, doña Gabriela. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan y muy buenas noches a todos los que nos han ayudado en la formación de este plan de gobierno de una parte tan importante para la sociedad como es la cultura. Dicen que no hay hombres cultos, que lo que hay es hombres que se cultivan y que la cultura siempre va a permanecer cuando se olvida todo. Y es que ciertamente la cultura es una parte esencial de la formación de las personas. Le comentaba yo a Inés que en mi caso hay una sensibilidad especial porque soy una hija de artista y ya eso te marca. He tenido el privilegio de ver los procesos de formación y además en el caso de mi mamá muy orgullosa porque ha sido, además de artista, formadora de artistas y fue profesora en la Escuela de Bellas Artes hasta hace poquito que ya se pensionó. Entonces me tocó ver cuando yo estudiaba Derecho, que ella empezó a estudiar arte en la Escuela de Bellas Artes, cerámica, la formación de ella como artista, pero también en nuestra vida familiar me tocó escuchar historias de formación de artistas. Y es que ciertamente no hay nada más democrático que el arte y la cultura y todas sus expresiones, porque es el talento lo que está ahí. Y eso es algo que la sociedad debe promover, debe reivindicar y debe fortalecer. Parte de tener esa diversidad cultural es poder darle a las personas la oportunidad de expresar y desarrollar ese talento. Estos días me ha tocado andar por todo el país en estas giras de campaña y me ha tocado ver realmente artistas autodidactas formidables que están abandonados a la buena de Dios, viendo a ver cómo logran sacar su arte. Me ha tocado escuchar historias de mi mamá de estudiantes con un talento formidable, pero por falta de apoyo han tenido que abandonar la pasión que llevan y ese talento. Y ese talento se pierde. Y cuando perdemos eso, pierde Costa Rica y perdemos todos. Por eso es que nosotros hemos querido desde el gobierno de doña Linet tener esa claridad de que el arte debe dársele un nivel prioritario para que podamos como sociedad mejorar y abrir espacios a personas que tienen ese don, ese talento y que requieren ese apoyo.
desde la compra de materiales hasta donde puedan vender sus obras, sus creaciones o sus manifestaciones, o puedan presentar sus obras de arte. Realmente lo que es el tema cultura es tan amplio que permite a los seres humanos poder desarrollarse en diferentes campos. Pero ciertamente, históricamente y en los últimos años lo hemos visto, hemos venido menos. Después de tener festivales del arte, internacional del arte, donde recuerdo yo ir a las calles y poder disfrutar de aquellas maravillas artísticas, de esas expresiones artísticas, hemos venido a menos y hemos tenido una desconexión entre la sociedad, los artistas y pues bueno, pandemia ha sido también muy dura con este sector y los ha golpeado de diferentes formas. Así que de nosotros, de parte de nosotros, compromiso total para poder levantar juntos este importante sector. Y lo queremos hacer con un modelo de cantones sostenibles. Y cuando empezamos a hablar de esta propuesta, que va aparejado a las propuestas de los 4 ejes que ahora Inés nos van a explicar, es una forma de cómo vamos a materializarlo desde las regiones y con los sectores. Como les decía, la pandemia ciertamente nos ha golpeado como país. Hemos perdido vidas, hemos perdido estilos de vida, hemos perdido trabajos. Lo que sí es cierto es que el mundo hoy nos está volviendo a ver como ese referente de modelo donde quisieran estar. Y entonces hoy, gente de afuera, nómadas digitales, familias, profesionales, turistas, quieren venir a Costa Rica porque quieren enamorarse de su naturaleza, pero también de esa pura vida, de esa expresión cultural que tenemos. Y ahí es donde queremos, desde los cantones, empezar a ver cómo apoyamos con nuestras riquezas naturales un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo económico, pero también ahí la parte cultural, la parte de todas las expresiones artísticas van de la mano con ese encadenamiento social que queremos hacer. Y por eso es que tenemos que crear un fortalecimiento del sector para que ojalá desde niños podamos ir agarrando sus talentos, irlos madurando y tengamos, como tenemos ahora, artistas de la calidad a nivel internacional que son reconocidos en todo el mundo, pero esos tuvieron un proceso de formación que no podemos dejar de continuar. Y esos cantones sostenibles van a servir para ese nicho de ir creciendo, ir creando estos niños con este talento, pero también a los que ya están formados, darles un apoyo donde puedan realmente vivir del arte, vivir de la cultura. Y es lo que el mundo nos está pidiendo. Si ustedes ven los objetivos de desarrollo sostenible, nos están hablando de un nuevo modelo de desarrollo más integral. Por eso no es solo el tema ambiental y de sostenibilidad, sino la parte cultural es importante dentro de este nuevo modelo. Y este borrón y cuenta nueva mundial que nos han dado es una oportunidad del bienestar, una oportunidad para estar mejor y una oportunidad donde los aspectos culturales pueden encontrar un amplio espacio para desarrollarse. En todos los cantones donde he ido, invariablemente, no ha habido una sola expresión cultural que pueda ir de la mano para el desarrollo del cantón. Y la gran sorpresa es que no ha sido una, han sido muchas. Y realmente satisfactorio es que los mismos turistas que van a ir de la mano con estos modelos que queremos impulsar han sido los mayores promotores. Significa que el mundo quiere conocer del costarricense, el mundo quiere conocer esa pura vida y el mundo quiere conocer esas expresiones de cultura, esas expresiones artísticas, musicales, de teatro. Están realmente impresionados de nuestro país. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a ser el país de las oportunidades, volver a ser el país del bienestar y replantearlo de una manera sostenible donde podamos realmente balancear el tema económico, social, cultural y ambiental. Y estamos convencidos que esa es una ruta donde podemos desarrollarla y vamos de la mano. Hablando con gente del comercio y Procomer, hace unas semanas me estaban hablando del potencial en temas
de cultura que tenemos los costarricenses, que ni siquiera está incipiente. Pero bueno, eso significa y requiere de un decidido plan de gobierno, y en este caso, muy complacida que haya sido esta integralidad de los que han participado, que vamos a ver a continuación, porque son 4 ejes que ven toda la realidad de la vida y todos los aspectos culturales y todos los aspectos de un artista, desde la gente, la cultura, desde afuera, hasta el fortalecimiento interno, porque tampoco podemos olvidar que parte de desarrollar la cultura no es solo promocionar a los artistas, sino es enseñar a la gente, al pueblo, a apreciar lo que tenemos y a potenciar ese arte, esa expresión, esa cultura, y que aprendan a disfrutarlo, y que los que nos nacimos con esa bendición de tener artistas a la par, podamos disfrutarlo como nos gustaría. Y que ahora, Dios primero, ya post pandemia, este, podamos continuar en ese reencuentro con nuestras raíces, que finalmente viene siendo la cultura. Así que de parte nuestra, todo el apoyo, de parte de doña Linet, que es realmente una persona con una visión de país que yo respeto y admiro, y todos los días le digo a las personas con las que me toca hablar, estoy tranquila porque sé que tengo una persona a la par que va a ser ponderada y clara en la forma como vamos a desarrollar este país, con don Franco, que es un empresario que también tiene claro que a los sectores hay que meter un impulso económico, y de parte mía, impulsando la sostenibilidad dentro de este modelo. Estoy convencida que vamos entre todos, a levantar este país, porque este país no solo levanta una persona, lo levantan equipos. Y los equipos necesitan de los sectores para poder caminar, y este país necesita que todos demos un esfuerzo para poder levantarlo de nuevo en esa oportunidad del bienestar. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por su arte, por su cultura, por sus diferentes expresiones. Muchísimas gracias por ese aporte, a veces intangible, pero permanente, en la expresión que es necesaria que siempre recordemos como nuestra esencia como costarricenses. Y muchísimas gracias porque, a pesar de la pandemia, siguen aquí de pie. A pesar de lo que ha pasado, continuamos de la lucha, una lucha por la reivindicación del sector, y de parte nuestra, todo el apoyo, toda la importancia del caso, y aquí estamos para presentarles esto que se ha elaborado con mucha gente y escuchar sus sugerencias. Muchas gracias a doña Gabriela. A continuación, tenemos la presentación oficial del programa Cultura Viva 2022-2026 en el programa de gobierno de Linet Saborío Echaverri y el Partido Unidad Social Cristiana, a cargo de la señora Inés Revuelta Sánchez, artista, educadora y administradora. Es directora general del Teatro Nacional de Costa Rica y exdirectora ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar, así como coordinadora del sector cultura del Partido Unidad Social Cristiana en esta campaña. Bienvenida, doña Inés. Buenas noches. Si me han visto sonreír repetidas veces mientras tuvimos la cámara abierta al puro inicio, fue de la felicidad y de la alegría de volverles a ver a muchas y muchos de ustedes en esta noche. Hay gente que está conectada desde lugares remotos. Veo gente desde Cartago, gente desde Punta Arenas, gente desde Bolivia, de la danza desde Bolivia, costarricenses que han hecho camino afuera y adentro, y mucha gente en el país, en las regiones, porque Costa Rica no es solo el centro, Costa Rica somos todos. Entonces, en ese sentido, el tenerles a ustedes aquí y tener aquí también a compañeras y compañeros del partido que hemos trabajado hombro a hombro con doña Linet, con doña Gabriela, con don Franco, por un camino que sea mejor para todas y todos, de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores de la nueva Carta Social Cristiana Costa Rica, que es maravillosa, dicho sea de paso. Es un motivo de felicidad esta noche, sobre todo cuando podemos compartir con ustedes, aunque ya lo hemos compartido por varias vías, ¿verdad? Desde el momento en que recibieron las invitaciones a este encuentro,
y de otras formas también lo hemos compartido. Cuando podemos compartir el producto que tenemos hasta este momento del programa que hemos denominado Cultura Viva 2022-2026, de la propuesta para el periodo de gobierno de doña Linet Saborío Chaverri. Es así como hoy nos reunimos, ¿verdad? Con este objetivo que nos hace sentirnos muy contentos, pero además he sonreído cuando doña Gabriela habló de Procomer, porque Procomer es un ente de los que vamos a hablar hoy perfectamente cuando hablemos de lo que es para nosotros uno de los ejes, el eje de cultura articulada y la forma de cómo nosotros como país podemos tener una visión de largo alcance y hacia adelante, para poder avanzar en el tema de la cultura en general, del arte y de la cultura en general. Procomer, por ejemplo, registra en el año 2021 un crecimiento del 24%. Y nosotros, desde el arte y la cultura, debemos ser capaces de insertarnos ahí. Hay que hacer mucho trabajo adentro de nuestro país, pero dentro de una globalidad también debemos ser capaces de enviar, exportar sin quedarnos sin nada aquí adentro, por supuesto, sino multiplicar para poder tener mucha arte y cultura costarricense, tanto adentro como afuera de nuestro país, y Procomer es definitivamente una de esas instituciones con las que tenemos que articular. Para iniciar de una manera más en la línea de que podamos presentarles el programa de una forma resumida y luego pasar a la tercera parte de este encuentro, que es donde vamos a darle continuidad a un proceso que quiero contarles, que es un proceso muy importante para nosotros, porque hace ya más de 6 meses comenzamos con una metodología donde nos comunicamos con gente del sector cultura, pero específicamente de los subsectores. Ustedes saben que hay cerca de 13 subsectores ya identificados, con muchos campos dentro de cada uno de esos subsectores, y entonces les pedimos sus aportes. Y dentro de la pandemia caminamos por primera vez como nunca puedo yo recordar que hemos caminado antes, y yo creo que es esas ganas de aportar. Muchos de ustedes que hicieron aportes en su momento están aquí hoy, y yo no quiero dejar de empezar dándole las gracias a todas y a todos los que están hoy aquí conectados, y a aquellos que no pudieron conectarse por alguna razón, también quiero darle las gracias porque sus aportes fueron y han sido, siguen siendo y serán medulares para este programa de Cultura Viva, que esperamos que sea la manera en la que arrancamos. Hoy claramente tendremos un espacio de preguntas, comentarios y demás, que estaremos tomando nota, porque claramente ningún programa debe ser letra escrita en piedra y siempre debe admitir que se le puedan integrar aspectos y cosas y nuevas acciones, y también esa es la idea de este encuentro, seguir escuchando. En eso particularmente creo que el sector cultura le hace falta muchísimo más que lo escuchen. Durante años creo que no se le ha escuchado tanto como debería, y este es el momento de que empecemos a caminar hablándonos entre todos y escuchándonos entre todos. Entonces, en ese sentido, tenemos un programa que esperamos que hoy lo presentamos en sus grandes líneas. Ustedes tienen el detalle que también hemos compartido, y que al final, en nuestra tercera parte, podamos también escucharles a ustedes con sus comentarios que puedan ser para añadir y para integrar a lo que tenemos en el camino, ¿verdad? Arrieros somos, en el camino vamos y vamos para adelante. Definitivamente vamos para adelante en este camino que nos hemos propuesto desde el planteamiento de doña Linet Saborío Chaverri, doña Gabriela y don Franco. Voy a permitirme compartir una presentación. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, como les decía, estamos presentando de manera oficial y dentro de este encuentro para conversar, estamos presentando el programa, el que hemos denominado, es un programa, ¿verdad? Es un programa que se llama Cultura Viva 2022-2026. Este programa de Cultura Viva, además, conjunta todas las aspiraciones que tenemos nosotros por construir un país
con una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más inclusiva, donde la cultura y el arte no sean nada más un divertimento, sino que sean como deben ser, una parte sustancial de todo lo que pasa cuando entendemos que cultura es como pensamos, lo que hacemos, cómo generamos esos pensamientos. Eso es cultura. Dentro de una redacción muy corta, ya que tiene un significado mucho más amplio. Pero ¿qué queremos? Queremos con una cultura viva 2022-2026 construir un mundo más justo, más inclusivo, más equitativo, que nos permita además pensar y repensar cuál es nuestra relación como personas, como individuos, como colectivos, como país, con el entorno, dentro de las múltiples formas y sensibilidades que manifestamos y que encontremos un sentido a la convivencia humana a través de elementos básicos, como pueden ser la mirada, como puede ser el olfato, el movimiento, la palabra, el tacto, el gusto, la sensibilidad de las emociones, el significado de lo estético, lo bello o lo trascendental, y sobre todo lo emocional, porque el arte y la cultura mueven emociones y mueven países enteros. Y eso es parte de lo que también nosotros hemos encontrado, particularmente en esta campaña, que se ha dado todo ese enfoque y se ha permitido ese enfoque que hemos generado de manera conjunta. En ese sentido, el programa Cultura Viva contempla y se basa estructuralmente en una serie de 3 enfoques que atraviesan todas las acciones, para que atraviesen todas las acciones que planifique y ejecute el Ministerio de Cultura y Juventud en procura del mayor resguardo de los valores y principios de la sociedad costarricense, así como las aspiraciones que debemos nosotros incubar en el sentido de procurar una ciudadanía que tenga cada vez una convivencia social mucho más sana y mucho más próspera. ¿Cuáles son esos enfoques? El primero es el enfoque de los derechos humanos para la convivencia pacífica y equitativa en sociedad, reconociendo que todas las personas tenemos el derecho a la inclusión y a la dignificación de todas las actividades culturales que planifique, ejecute y coordine el ministerio. El segundo enfoque es un enfoque básicamente de integralidad que establece prioritariamente que toda acción cultural debe abordar al ser humano inmerso en su entorno personal, en primera instancia, familiar, social, y bajo esa concepción nosotros tenemos que entender que se debe reconocer ese derecho de ser integral sin ningún distingo, absolutamente ningún distingo de condición social o económica, y que se debe poder tener plena participación y disfrute de todos los productos y servicios culturales. El tercer elemento es el enfoque de género, diversidad y plurimulticulturalidad, que nos debe permitir de manera muy acertada poder reconocer que somos definitivamente un país que cobija múltiples cosmovisiones interculturales y que en consonancia con ese respeto a los valores y principios democráticos debe compartirse siempre lo que hacemos desde una visión plural que erradique absolutamente cualquier forma de discriminación, acoso o exclusión social. Nosotros vemos la cultura definitivamente como una moneda de 2 caras, de una manera, digamos, muy simbólica. Nosotros la vemos como una moneda de 2 caras, donde tenemos una cara, la de quienes hacen cultura, ¿verdad? Desde quienes la producen, desde quienes la crean, desde quienes la generan, desde quienes la hacen. Y el otro lado de la moneda es quienes la disfrutan, quienes la consumen, quienes hacen, ¿verdad? Y viven y disfrutan ese mundo cultural. Entonces, cuando uno empata los 2 caras de la moneda, lo que tiene ahí es a todo el país, ¿verdad? Porque todo el país, en general, la gente va a estar en uno de esos 2 lados de la moneda. Y es así como la cultura adquiere otro significado, otra identidad, siempre dentro del concepto, de la parte conceptual, pero definitivamente adquiere otra significancia incluso dentro de lo que es un programa de gobierno tal y como nosotros lo hemos envisionado en el programa que planteamos para esta campaña de doña Linet Saborío Chaverri,
del Partido Unidad Social Cristiana para el próximo mandato. Entonces tenemos este programa de cultura que se plantea a partir de esos 3 enfoques. Y entonces el programa, que se llama, como les he dicho, Cultura Viva 2022-2026, se plantea bajo esos 3 enfoques con 4 ejes. El primer eje, Cultura Viva, que es esencial para la descentralización de las actividades del ministerio, aspirando a que haya una correcta integración y completa integración, y mucho más viva integración, y que haya una prevalencia de las costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas, culturales de nuestro país. El segundo, no lo digo en ningún orden en especial, no es que el primero es más importante que el segundo es uno de los ejes, es cultura articulada, que su fin principal es el fortalecimiento inter e institucional que incluya a todas las organizaciones adscritas y desconcentradas del ministerio para la implementación de los planes culturales con diferentes públicos y poblaciones específicas. Esto también va a requerir articulación con otras organizaciones, otros entes gubernamentales y otras organizaciones también, no necesariamente solamente las que estén dentro del entorno del mundo gobierno, ¿verdad? Aquí tenemos que tener claridad de que esto es una lucha o una suma de esfuerzos continuos. Y por ejemplo, en esta cultura articulada es donde bien nos insertamos, como decía yo en un comentario al inicio, en el tema, por ejemplo, de Procomer, la importancia de que nosotros podamos, así como se han generado más de un 20% de aumento de las exportaciones, arte y cultura debe ser también, debe ser ingresado dentro de ese modelo y debe ser impulsado. Entonces, en ese sentido, vamos como con mucha claridad para adelante. Esto es, ¿qué implica la cultura articulada? Implica trabajar con las poblaciones, pero a través de la cultura y de la articulación con las instituciones del gobierno, otros sectores de la sociedad civil, ONGs, para poner a todas esas poblaciones que están requiriendo en este momento movimiento en activación. El tercer eje es la cultura activa, para establecer acciones a corto, mediano y largo plazo para que las organizaciones adscritas al ministerio trabajen sobre todo en materia de la recuperación de los espacios perdidos durante el confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19, así como establecer una serie de acciones que son totalmente prioritarias para activar todo el tema de las actividades culturales y artísticas dentro y afuera del país, por supuesto. También aquí quiero hacer un adicional en este comentario. Hablamos mucho de los espacios cedidos durante la pandemia, pero también nosotros creemos, doña Linet, doña Gabriela, don Franco, y los hombres y las mujeres que seguimos y que vamos para la búsqueda del bien común, de la dignidad de la persona. Nosotros creemos que no todos los problemas empezaron con la pandemia. Muchos espacios en materia de cultura ya se habían cedido antes de la pandemia y es importante que si tenemos los espacios, los volvamos a activar. Por eso nosotros hablamos sobre todo del tema de la activación social. No todo lo achacamos a la pandemia, muchas cosas tendremos que retomarlas de cosas que pasaron antes de la pandemia, pero sí tenemos que caminar hacia adelante con una cultura activa muy bien dimensionada. Y por último tenemos un cuarto eje que tiene que ver con la economía de la cultura, para el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras, lo que se conoce como la economía naranja, las industrias creativas y culturales, por ponerlo de otro modo, en la materia de la incubación, la divulgación y todas las iniciativas alrededor de las personas trabajadoras del sector cultura. Es muy importante, es sumamente importante que nosotros entendamos o conozcamos que nosotros como Unidad Social Cristiana, desde el programa de gobierno de doña Linet Saborío, estamos hablando de 3 aspectos esenciales: la parte de la facilitación, la parte de la potenciación y la parte de la habilitación. Y entonces, desde esas 3 líneas de acción, personas facilitadoras, acciones potenciadoras y acciones habilitadoras, es que también daríamos dinamismo en ese cómo a estos ejes.
Algunas acciones innovadoras puestas de manera general, porque ustedes, como hemos visto, ya tienen, ¿verdad? Ustedes ya tienen el programa en un formato incluso de resumen, ¿verdad? Pero es un formato que explica o enlista bastante las acciones, pero para ponerlo de alguna forma alrededor de los ejes, tenemos entonces el de Cultura Viva, donde vemos que la comunidad va a ser el centro de la organización de las actividades culturales con enfoque distrital y cantonal. Aquí para nosotros es sumamente importante que las comunidades habiliten, y en eso estaremos impulsando normativa que habilite que las comunidades desde sus gobiernos locales, así como lo hacen con el deporte, también asignen presupuesto en la creación de comités cantonales de cultura, que de verdad no sean una cosa en el papel, sino que sea una cosa que exista con asignación de presupuesto, como lo tienen los comités cantonales de deporte y recreación, a los comités cantonales de cultura, que incluso sirvan como ejes sustantivos para trabajar de la mano incluso con las casas de la cultura, porque aquí no se trata de que nadie pierda espacios, se trata más bien de que habilitemos más espacios, más acciones y muchas más actividades artísticas y culturales, y en la materia cultura viva es que vamos por ahí, porque eso es materia importantísima en lo que doña Gabriela nos comentaba de los cantones sostenibles. En realidad todo el programa de cultura está para estar puesto al servicio de del principio de cantones sostenibles. En el tema de cultura articulada, en el eje de cultura articulada, como les decía, estamos tratando, ¿verdad?, de plantearlo de manera que se entienda de una manera resumida, pero requiere todo un trabajo para que no haya duplicación de esfuerzos, para que no nos quedemos simplemente en el tema de una ley, por ejemplo, una ley 8220, para la simplificación de trámites administrativos, que al final le hace la vida muy compleja a nuestros artistas y a nuestra gente de la cultura, y necesitamos, ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? Necesitamos articular de mejor manera entre todos y todas para que con las organizaciones adscritas y descentralizadas, los gobiernos locales y las instituciones gubernamentales podamos dar un fuerte impulso a todas las personas artistas y gente de la cultura, pero también en particular ponemos aquí poblaciones que son sustantivas, la juventud, las juventudes, las mujeres en riesgo social, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, la niñez y la infancia, las niñas y los niños. Para nosotros, las niñas y los niños son públicos futuros, ¿verdad? Presentes y futuros. Entonces, claramente tenemos que articular en todas esas poblaciones y, por supuesto, en los pueblos originarios con quienes hay una inmensa deuda. Esto, entre otras poblaciones, porque de nuevo recordarles que no estamos discriminando a nadie ni priorizando a nadie sobre nadie. Realmente la idea es caminar unidos, pero sin invisibilizar las particularidades de esas poblaciones para que desde una cultura viva podamos en los cantones, vean que estoy hablando de cultura articulada, pero me devuelvo a cultura viva porque es la forma en la que vamos nosotros uniendo el modelo. Entonces, desde una cultura viva generamos actividades concertadas desde el ministerio en apoyo con los gobiernos locales y demás organizaciones que existan en las comunidades, de modo que podamos articular verdaderamente y trabajar para esas y para todas las poblaciones. En materia de economía de la cultura, entre las acciones innovadoras generales, tendríamos el fortalecimiento de las capacidades de la economía por la cultura para la incubación, como les decía, el emprendimiento, la divulgación y la promoción de las iniciativas culturales. Podemos hablar más sobre eso más adelante y podemos conversar realmente sobre las distintas necesidades que tienen las y los emprendedores en materia cultural, pero también de nuevo aquí hay datos de que en el 2021, ¿verdad? Se registra un 23.6% de aumento en hogares emprendedores, dentro de los cuales hay mucha gente del arte y la cultura. Si realmente en pandemia, antes de pandemia y en pandemia,
¿Quién fue el primer sector que salió incluso en el tema de salud mental, aparte del sector médico, por supuesto el sector de la salud, pero un sector que fue sustantivo en que el pueblo, la gente, las personas tuvieran su salud mental, el sector artístico y cultural? Entonces, realmente nosotros tenemos que trabajar el tema de los emprendimientos, facilitando a aquellas personas emprendedoras que desean normalizarse diferentes modelos de oficialización en los distintos entes en los que tienen que registrarse e inscribirse. Y cuando vamos al eje 4, que es el eje de cultura activa, se trata de establecer acciones a corto, mediano y largo plazo para que las organizaciones, como habíamos ya hablado anteriormente, adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, contribuyan no solamente a esa recuperación de espacios cedidos al confinamiento social, sino en general a los espacios que haya. Pero ahí ahora doy un paso adicional a lo que dije en la vista anterior, a los espacios que hayan, que se pudieron haber perdido antes de la pandemia, a los espacios que se perdieron durante la pandemia y a la creación de más espacios, porque realmente, por ejemplo, somos de la firme convicción de que este país debería empezar en un camino de construcción de infraestructura que no se construye en un año, probablemente ni en 4, pero para que cada región, por lo menos en cada región, haya al menos no solamente un centro cívico, sino que haya un espacio de un teatro, un espacio escénico mucho mejor montado. Entonces hay que desarrollar todo un plan donde podamos empezar a caminar con esos pasos, de modo de que cuando hablemos de teatros, todo el mundo piense que solo en San José existen, sino que tenemos que diversificar. Entonces, cuando hablamos de espacios cedidos al confinamiento, no dejamos de tener en nuestra vista que hay espacios que se cedieron desde antes y que hay que recuperarlos y ponerlos en actividad. Y de que hay que siempre pensar en dejar hacia adelante más espacios, cada vez más espacio. Un espacio donde un artista se pueda desarrollar, donde un gestor cultural, donde un promotor cultural, una promotora cultural, mujeres y hombres de la cultura y del arte se puedan desarrollar, significa al menos 10 niñas y niños que tienen una visión a largo plazo sobre el tema cultural, y a la vez eso tiene una incidencia total sobre la forma en cómo piensan y en cómo se desarrollan. Entonces vean qué clase de inversión estaríamos haciendo, ¿verdad? Del 1 por 10. Y entonces todo el mundo sería un real ganar-ganar. Y estaríamos también habilitando espacios físicos donde la comunidad también pueda manifestarse e interactuar. Entonces, son una serie en cultura activa, una serie de acciones prioritarias tendientes a la activación de actividades, además de todos los subsectores culturales, porque tenemos que entender, como les decía al inicio, que si tenemos identificados más de 10 subsectores culturales, tampoco hay que olvidar que dentro de esos subsectores culturales hay diferentes campos. Y eso todo pues hay que entenderlo dentro de la diversidad de la moneda de dos caras de la cultura, ¿verdad? ¿Cómo se ejecutarán las acciones? Bueno, mucha gente habla del cómo. El cómo tiene que partir siempre, ¿verdad? Porque el cómo a veces es como muy específico cuando uno ya llega a gestión. Pero el primer cómo es desde la normativa, porque la normativa es la que señala el primer cómo, desde los recursos, desde el presupuesto, desde los recursos humanos, desde los recursos técnicos, desde los recursos materiales y desde la normativa. Claramente ahí amarrado, por ejemplo, a una política nacional de derechos culturales, que dicho sea de paso, nuestra política actual vence el próximo año y tocará, ¿verdad?, diseñar una nueva política de derechos culturales 2024-2033, para la cual también se requerirá tener múltiples conversaciones y un trabajo consensuado e integrado de puerta abierta en el diseño de la política, porque claramente las políticas culturales, y aquí lo quiero decir, pero muy claramente, las políticas culturales en el pensamiento de doña Linet, de doña Gabriela, de don Franco y de nosotros, deben generar lo mejor para las personas artistas y para el sector cultural. Y cuando eso pasa y generan lo mejor para las personas artistas y para el sector cultural en general, cultura en su totalidad, eso hace que generen lo mejor para la población.
¿verdad? Es una cosa que lleva a la otra. Entonces, ese encadenamiento social, de activación social, con una fuerte base en activación económica, sin duda alguna, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, ya cuando entramos directamente, y un poco aunque sea general, pero para entrar en el cómo y no quitar mucho tiempo, en línea de que también haya un espacio para la tercera parte donde nos gusta y queremos realmente escucharles, vamos a hablar del cómo cuando hablamos de la cultura viva, como la cultura comunitaria que se va a activar, cómo se va a activar mediante el apoyo de las personas que trabajan por y para la cultura en los distintos espacios comunales, cantonales y provinciales, de la mano con los gobiernos locales, claramente, ¿verdad? Este es un trabajo que hay que hacer de la mano y confiamos en que tenemos esa capacidad de diálogo y de trabajo conjunto para poderlo llevar a cabo. En la cultura articulada, ¿cómo? Bueno, lo haremos creando y fortaleciendo los espacios de coordinación interinstitucional, apoyando con esos recursos humanos, técnicos, divulgación, promoción y económicos que yo les comentaba, las actividades que se dirigen a poblaciones específicas y a población en general. En la economía de la cultura estaremos apoyando a las personas trabajadoras de la cultura. Pueden ser las personas gestoras culturales, promotoras y artistas que se organizan en sociedades anónimas o figuras como asociaciones, fundaciones, cooperativas, entre otras, porque aquí no queremos nada más cerrar el espacio, ¿verdad? Y luego el tema de cultura activa, en nuestro cómo estaríamos activando los subsectores culturales mediante eventos como exposiciones, ferias, conciertos, recitales, festivales internacionales, nacionales, cantonales, etcétera. Eso suena mucho, pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener una feria del libro si esa feria del libro está en el puro centro de San José? Nosotros deberíamos activar una feria del libro que tenga algún tipo de resorte o más actividades en red con las bibliotecas públicas, ¿verdad? Y también dimensionarlo mucho más con las casas de la cultura y trabajar de una manera claramente mucho más activa y articulada a nivel regional. Entre los propósitos del programa Cultura Viva 2022-2026, quisiera compartirles en nombre del Grupo Cultura de doña Linet, de doña Gabriela, de don Franco, algunos aspectos que consideramos como fundamentales dentro del programa, algunos propósitos, objetivos que consideramos importantísimos. Uno de ellos, garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar y participar. Vean que ahí estamos tomando en cuenta esos dos lados de la moneda, a quienes hacen la cultura, a quienes la disfrutan, la consumen, la vivencian, en los espacios culturales organizados por el Ministerio de Cultura y Juventud, espacios que sean seguros y libres de discriminación, acoso y violencia de ningún tipo. Generar empleo digno, esa es una de las bases de la nueva Carta Social Cristiana Costa Rica, documento maravilloso generado en el Congreso Ideológico de José Joaquín Trejos Fernández en el año 2016. Cuando uno lee esa carta se enamora y se engancha. Entonces, cuando hablamos de la dignidad de la persona, estamos hablando de generar empleo digno, uno de nuestros principios, a las personas trabajadoras de la cultura mediante la activación de los espacios comunales, provinciales, nacionales e internacionales. Por supuesto que debemos apoyar las iniciativas culturales de las personas y organizaciones que trabajan por y para la cultura mediante fondos concursables, reembolsables y no reembolsables, todas las formas posibles, así como establecer, y era un poco lo que yo hablaba y mencioné brevemente antes, el tema de los regímenes especiales para la inscripción como emprendimiento cultural. Algo de lo que ya se habla, pero pareciera que está como en frío, y nosotros queremos avanzarlo. Activar los subsectores culturales mediante la ejecución de una serie de actividades como festivales, recitales, exposiciones, ferias nacionales e internacionales, entre otros, no solo en procura de la recuperación de espacios, sino en la apertura de más espacios. ¿Me podrían ustedes decir que estas cosas ya existen? Sí, claro, ya existen, pero nosotros queremos hacer más y queremos que haya una mayor articulación con las comunidades. No queremos que sea nada más algo puesto sobre el puro centro de la ciudad, allá en el Parque España, sino que sea algo que tenga que se irradie, que vaya para adelante, que si nosotros hablamos, por ejemplo, de Punta Arenas con su Casa de la Cultura, podamos entender que esa Casa de la Cultura en una población como Punta Arenas, una población golpeada,
realmente golpeada, en una población que trata durísimo de salir adelante, donde una de las pocas cosas seguras que tiene es esa Casa de la Cultura como órgano desconcentrado, adscrito al ministerio con desconcentración mínima, sepamos y tengamos claridad de que esa Casa de la Cultura tiene que estar claramente integrada, ¿verdad? No es una partecita del Ministerio de Cultura, es que es una parte importante del Ministerio de la Cultura, porque la cultura no es solo San José, la cultura es todo el país. Entonces, en ese sentido, festival que se haga en San José debería tener eco, debería tener repercusión en Punta Arenas, debería tener repercusión en la zona, en la parte sur del país, en nuestra región sur. O sea, deben tener diferentes repercusiones. Si nosotros logramos llevar para adelante ese programa, como me decía una persona a la que estimo mucho el otro día y que, digamos, no lo leyó, no participó probablemente en el aporte, pero tuvo la oportunidad de leerlo y me dijo, si logran hacer solo una cuarta parte, va a ser mucho más de lo que se ha hecho en las 2 últimas administraciones, en las 3 últimas administraciones. Y nosotros quisiéramos hacer mucho más que una cuarta parte. Nuestros propósitos son genuinos, son muy bien intencionados, con una gran comprensión de lo que es la cultura y también de una gran comprensión de lo que es la gestión pública, ¿verdad? Porque no se trata solamente de querer estar para poder hacer, se trata de entender el tema de la gestión pública para que la curva de aprendizaje sea nula, porque ya como cultura y arte en nuestro país se ha perdido mucho el tiempo. Es hora de que empecemos a avanzar. Para nosotros, hacer cultura es hacer patria. Invertir en cultura es invertir en el fortalecimiento del tejido social que sostiene los valores, tradiciones, costumbres e identidad del pueblo costarricense. Este mensaje ustedes probablemente ya lo han leído, lo van a ver de forma repetida, porque han sido precisamente doña Linet Saborío, doña Gabriela de San Román Aguilar, don Franco Arturo Pacheco Arce, doña Linet Saborío Chaverri, quienes han generado esa visión para que trabajemos hacia adelante con ese camino para la cultura y el arte. Yo quisiera terminar aquí para que abramos ahora ya un espacio para que demos parte para que vayamos a la tercera parte, pero yo quisiera en este momento sí reconocer lo que nuestros líderes en el partido han hecho con esta campaña. Por primera vez, a pesar de que en la mayoría de los debates la palabra cultura ha estado ausente, doña Gabriela, don Franco y doña Linet han metido la palabra cultura dentro de los debates. Y voy a dar un ejemplo claro. La semana pasada, en un foro en la Universidad de Costa Rica de Aliarse, escuché, y lo tengo grabado, y lo vamos a compartir próximamente, a doña Gabriela, quien dicho sea de paso, es un honor para nosotros que ella sea la candidata a la segunda vicepresidencia, que tendrá a su cargo el sector social porque lo entiende perfectamente. Y yo le escuché a ella hablando del tema de los cantones sostenibles, pero es que además integró, ya metió la palabra arte y cultura como lo habían venido haciendo, pero ya ahora ya se empieza a escuchar diferente. Así está también en nuestras redes sociales del partido y de los candidatos y próximamente en todas nuestras redes sociales. Yo quisiera reconocer eso, dicen que a veces no hay que agradecer porque es parte de lo que uno tiene que hacer, pero yo creo que ese reconocimiento es simplemente para pedir que se siga haciendo y para invitarles a ustedes, pues ahora sí, a que una vez habiendo hecho esta presentación resumida, puedan ustedes ahora participar, porque la idea hoy es darle continuidad a ese proceso que les conté, que hemos estado desarrollando, de donde tenemos ahora un planteamiento básico, pero que claramente es un planteamiento que admite también nuevas ideas, o más ideas que podamos integrar y que podamos darle el interés que también ustedes han puesto al estar aquí presentes y a quienes también ya han participado en el proceso, así como a las personas que hoy por primera vez se nos integran aquí. Muchas gracias. Linet, con ella sí.